Señor prefecto de la provincia, muchísimas gracias por esta nueva deferencia con nosotros. Créanos que le agradecemos mucho. Hemos hecho lo imposible por mantener también aquí una alícuota de intervenciones de gente de su valía, de su trascendencia y que pertenecen al movimiento macro de Alianza País. Pero no hemos tenido la suerte que abrigamos, ojalá en el curso de los últimos días, de parte del señor ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y actual candidato a la presidencia. Ojalá. Yo quiero... Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes también, Gonzalo, muy amable. Muchas gracias, prefecto. Yo quiero involucrarle un poquito con una opinión. Usted es un político muy experimentado y un atinado estratega, indiscutiblemente. ¿Por qué cree usted que los organismos de control y especialmente el fiscal en el tema concreto de un producto de expectativa nacional muy delicado, pero que estaría incluso en condiciones de definir apoyos o rechazos, no le dan la prioridad en la Fiscalía y bueno, y en el poder político que maneja el señor presidente de la República en el resto de la institucionalidad, como para que aligeren una respuesta respecto del tema que este momento copa la expectativa de toda la gente en el Ecuador respecto a Odebrecht, al escándalo de Odebrecht. ¿A qué atribuye usted esa lentitud, digamos, del Ministerio Público? No quisiera especular. No quisiera especular, Gonzalo, pero realmente también a mí me preocupa esa lentitud. No es un hecho de corrupción que apareció hoy. La corrupción en este país, lastimosamente, es como parte de la historia. Y la corrupción es una transversal que cubre todos los estamentos de la sociedad. Si usted quiere hacer el análisis, nos daría vergüenza, pero cubre todos los estamentos de la sociedad. No, ninguno elude a la corrupción. Pero obviamente este tema de Odebrecht necesita que la Fiscalía dé pasos acelerados de investigación y que le diga al país exactamente quiénes son estos malhechores que han estado involucrados en estos hechos de corrupción y que vayan a donde tengan que ir, a la cárcel. Pero habrá que preguntarles a la Fiscalía cuál es el problema y por qué la demora en estas decisiones. Es un asunto de liderazgo nacional, en este caso de Presidencia de la República y Fiscalía. No, ¿O es a la inversa? ¿Cómo le ve usted? De parte del gobierno, total amplitud para que se desenmascare esto que está pasando. Es un tema de la Fiscalía, directamente de la Fiscalía, y ellos tendrán que responder exactamente sobre sus acciones y sobre los resultados de sus acciones. Habría seguramente temores de parte de Fiscalía si es que está abonando... ¿Perdón? Que no los tenga. Que no los tenga. Para eso es fiscal, que no los tenga. Que diga la verdad de lo que está pasando. ¿Usted aspiraría que apenas retorne de Washington haya algo? Espero que sí. Ahora, porque la famosa lista que se habla, no hay lista de ninguno de los países que han sido denunciados como parte de la corrupción de Odebrecht. En ningún país hay lista. Entonces, para no hacer especulaciones sobre el tema y para no dirigir el dedo acusador, no hay listas de ninguno de los países. Esperemos que a su vuelta pueda tener esa lista del Ecuador. Ojalá. Ojalá es una opción muy sincera del partido Alianza País. Sí, nosotros, y no solamente un tema de país, esto debería ser una alianza general para combatir la corrupción en todas sus manifestaciones. Cuando digo que es una transversal de todos los estamentos de la sociedad, alguna vez nos sentaremos a analizar y ver cómo en todos sin excepción, hay la corrupción. Lastimosamente es una lacra que está consumiendo la sociedad y que no solamente debe ser la acción de un gobierno, sino debe ser una acción conjunta para poderla erradicar, o por lo menos golpearla mortalmente.
Este es un insumo, este escándalo no definido, no responsabilizado, no descubierto, no transparentado. Es un insumo para la oposición que puede perjudicar, yo creo que a la generalidad de los candidatos, ¿cree usted? Porque la expectativa es grande del pueblo. Y perdone que insista en este tema. Por lo que se ha manejado y en la forma que se ha manejado. Pero repito, la corrupción no apareció hoy. No apareció hoy. Las aduanas, cuando se hablaba del tema de... Pero ¿por qué Petroecuador siempre se ha hablado sobre eso. Lo del por eso lo que digo, es que este es el momento de clarificar, pero no de esconder el pasado, pues, que ha sido parte también de este proceso de corrupción. Entonces, no señalar que ahora, como si la corrupción no había aparecido en el gobierno de Rafael Correa Delgado. No, por Dios, o sea, seamos sinceros y objetivos también en el análisis. Que se transparente hoy, perfecto, pero que se desenmascare también todo lo pasado. Odebrecht no está aquí, Odebrecht nos lleva aquí 10 años, pues. Hábil del señor presidente, dicen unos, y otros dicen necesaria. Es necesaria y justa y objetiva. Eso es lo que debe ser. Que se desenmascare. Odebrecht nos lleva 10 años en el país, no sé cuántos lleva, pero lleva muchísimas administraciones anteriores. No me vengan a decir que venían angelitos antes y que ahora se volvieron los demonios de la corrupción. No, señor, no es así. Entonces, por eso, con objetividad, con transparencia, como deben ser las cosas, ese análisis debe ser real en el tiempo transcurrido de Odebrecht en el país, desenmascarando todo. O sea, que la corrupción de administraciones pasadas, que se presentaron en administraciones pasadas, esas sí no eran corrupción, eso era simplemente desvíos, alguna cosita. No, señor, toda tiene la misma categoría. ¿Cómo ve, señor prefecto, usted la campaña en Pichincha, la campaña de la 35 en Pichincha? Perdone esta otra pregunta, pero ya es hora de que se baje del caballo de la abstinencia y se ponga a caminar en la campaña. Hemos visto abstemio. Estoy de vacaciones, eso sí, pero para vincularme a la campaña y algunas otras actividades que me han encargado también de parte de la organización. Hemos estado con los candidatos básicamente de los cantones, donde hay también trabajo de parte del gobierno provincial. Lo hemos acompañado, este fin de semana también vamos a acompañar a otros compañeros. Igual hay agendas en las cuales voy a participar del sur y del norte, de los 4 distritos de la provincia de Pichincha. Pero no estoy abstemio, estoy en la campaña. No está abstemio, por eso le pregunto, entonces, si no está abstemio, ¿cómo ve a Pichincha? Peleo por esta continuidad de este proyecto, que incluido todos los adversarios y contrincantes no pueden señalar o dejar de ver las bondades y dejar de ver los resultados positivos. Que se han cometido errores, sí es cierto, que hay que enmendarlos, es una obligación, y creo que eso es lo que hay que desarrollar. Hay indicios concretos y hay una sola indignación también de parte de la mayoría del pueblo pichinchano y especialmente la gente del distrito. ¿Por qué se corrompió el gobierno tan dramáticamente? Al final se habla de mucha corrupción operada exactamente en la ciudad de Quito en esta temporalidad. Toda una década sí ha servido para que se edifiquen nuevas situaciones económicas. Estamos hablando de Pichincha. A ver. De Pichincha estamos hablando, sí. Usted dice, ¿por qué se corrompió el gobierno? No. Casi le doy... Hay funcionarios que no llegan pues en su hoja de vida, soy corrupto, que presentan su hoja de vida, que posiblemente en la evaluación, al evaluar los conocimientos, al evaluar toda una serie de experiencias, se da el sí para que entren a participar y resulta que tenían esa lacra o tenían esa idea o tenían ese objetivo mental. Pero eso no es la corrupción del gobierno, son corrupción de estos funcionarios que obviamente afectan, sí, la imagen del gobierno. En eso estamos de acuerdo. Pero la permisividad... Pero cuando hablo yo de Pichincha, no sé cuáles serían estos actos que usted menciona, Gonzalo. ¿Cuáles serían? No tengo la menor idea. Porque aquí en Pichincha, cuando se habla de corrupción, se habla de Petroecuador, eso estamos hablando de Petroecuador, en toda la zona más bien del oriente y funcionarios internacionales. Pero estamos hablando de Odebrecht. De Odebrecht, habría que preguntarle a los que tienen los contratos con Odebrecht, y bueno, y ahí está el municipio de Quito. En el caso del gobierno provincial, que es bueno que sepa. Pero también Manduriacu, no tiene nada que ver. El gobierno central, Manduriacu estuvo Odebrecht. En el caso del gobierno provincial,
El Toachi Pilatón estuvo Odebrecht. Estuvo yo ya de prefecto. Se había adjudicado un memorándum de entendimiento que se firmó en la administración anterior, se había adjudicado ya Odebrecht. Entró el proceso de adjudicación de la fiscalización cuando vino el tema de San Francisco. ¿Ya? Y yo era prefecto. Y tomé la determinación, sin que me dijera el gobierno nacional, de la terminación unilateral del contrato con Odebrecht. A Odebrecht se le había dado ya un anticipo, no recuerdo bien, creo que era como de 130 millones. Nos sentamos con Odebrecht, ellos pidieron terminación de mutuo acuerdo, hicimos con peritos el análisis de lo hecho y ellos devolvieron toda la plata del anticipo que no estaba justificado en obras. Hasta ahí llegó la relación con Odebrecht, hasta ahí, como debe ser, de manera transparente. Y ellos se comprometieron a la devolución y devolvieron un cheque que creo que fue como de 98 millones, donde entregaban la plata que no había sido justificada con las obras. Eso fue la relación con Odebrecht y se acabó. No palanqueó el expresidente brasileño ninguna reactivación. Él estuvo un tiempito como lobista de Odebrecht. No, se tomaron decisiones desde el gobierno provincial y hasta ahí llegaron. Y de inmediato entramos en otro proceso de adjudicación. Usted reivindica la independencia que ha tenido con el resto de... Sí, así es. O sea, el Consejo Provincial ha tenido su y con mucho respeto de parte del gobierno nacional, en todos nuestros procesos de adjudicación de grandes obras, como fue el Toachi, que después pasó a manos de la SELEC, ya después de la firma, como ha sido el canal de riego, grandes obras. El canal de riego es una obra que supera los 200 millones de dólares de inversión. Todo ha sido autónomamente manejado por el gobierno de la provincia de Pichincha. Perfecto, ¿usted le vio siempre a Odebrecht media especial, por ponerle ese adjetivo? No, la relación fue muy corta también en términos de tiempo. Entonces sí, no pero digo, como ciudadano y como personero y como político. Recuerdo al representante acá, un señor de apellido Gandolfi, creo que era. Normal. No tenía trazos ¿no? Para ninguna insinuación tampoco, y eso lo pueden aseverar todos los consejeros de ese momento, que en ese momento eran electos de las diferentes organizaciones políticas, sin que sean de juntas parroquiales o alcaldes, eran electos simplemente de la ciudadanía, y había un conjunto de consejeros y consejeras de las diferentes organizaciones políticas que pueden aseverar lo que estoy diciendo. Esta matriz corruptiva de la administración pública casi de toda la región latinoamericana y de buena parte de América, ya fue una situación que venía heredando este señor, que usted conozca, y perdone que le lleve a conversar de Odebrecht, pero para un político y para un periodista son en paralelo interesantes estos temas. Y es bueno que usted le comente a la ciudadanía qué ha pensado usted de Odebrecht permanentemente en su imaginario administrativo, contractual, en su cuidado, en su abstención o en su, ¿qué le digo?, sincera apreciación de lo que era esta empresa. Ustedes cuando llegan a estas dimensiones, primero tan dilatadas de administrar toda una jurisdicción provincial con obras de envergadura, con presupuestos significativos, las no llamemos tentaciones, pero las ofertas competitivas que les presentan a ustedes los dignatarios de una jurisdicción como Pichincha tan significativa, debe darles la oportunidad de medir si es o no conveniente contratar con esta empresa, no contratar con esta empresa, yo cuidarse. Enséñenos algo de su experiencia. Desde mi modelo de gestión, más bien. Yo intento de su modelo de gestión. Totalmente independencia de lo que tenga que hacer, en este caso la unidad de compras públicas o anteriormente las comisiones técnicas que se conformaban para revisar todas las ofertas. Porque creo que debe ser así. Sin embargo, cuando a mis oídos llega, y no me importa si sea cierto o no, llega alguna cosa de que lastimosamente se ha golpeado las puertas, se ha golpeado en alguna forma, se ha acercado en alguna forma a alguien de la unidad que corresponde, si llega eso a mis oídos, bien sea intención.
pero eso no quiere decir que se pueda hacer en todos. Y que lastimosamente lo que usted me mencionaba no es un tema de que hay corrupción en el gobierno de la provincia de Pichincha, sino que había funcionarios que tenían que sacarlos, con solamente la mención, porque no quiero rayar ni manchar el nombre del gobierno de la provincia de Pichincha. Pero ese ha sido mi modelo de gestión permanente. Nadie de la unidad podrá decir, el prefecto ha venido a tratar de interferir en la adjudicación. No. Antes, recuerda usted que había procesos de adjudicación directa. Tal vez si lo manejaba muy artesanalmente, porque se podía hacer la adjudicación directa. Tenía mi secretaria que llevaba una libreta y llegaban profesionales de toda índole a buscar la posibilidad de un contrato. Ellos los tenían en un listado. No sabían ni quiénes eran. Y los íbamos adjudicando de acuerdo a cómo iban llegando, viendo obviamente su hoja de vida, tenía experiencia, tenía capacidad, pero no importaba. O sea, fue una forma clara de democratizar la adjudicación y democratizar el capital que podía invertir el gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces beneficiamos a cantidades y cantidades de profesionales. Después vino el tema de compras públicas, ya no se puede hacer eso, entra todo el proceso, y a pesar de la transparencia que exige el proceso de compras públicas, ha habido con problemas. Problemas porque en el territorio, por un ejemplo, Puerto Quito pues no tiene muchísimas empresas, ni arquitectos, ni ingenieros, y se ha concentrado de pronto en pocas manos todo el proceso constructivo de obras en un cantón. Que antes lo podíamos distribuir en muchísimos otros. Pero también esta transparencia me ha permitido ahorrar entre 1 millón, 2 millones, 3 millones al año en compras públicas, y eso nos ha servido para realizar diferentes obras. Es una fuerte cantidad de dinero, ¿no? Claro. Es una fuerte cantidad de dinero. Y eso lo ha hecho en base al ojo visor, que usted lo está ponderando y optimizando. Lo hacía, lo que yo digo es así, lo hacíamos así, con una libreta. Betty Yescas era mi secretaria, con una libreta. Ella anotaba, me decía, prefecto, han venido a dejar estas carpetas, me parece que son decentes estas carpetas, tienen experiencia, anótelas, se anotaban. Y es más, hasta ella cogía y decía, voy a seguir entonces el orden, prefecto, sí, tal como entraron, sí. Y se iban adjudicando así, sin miramientos, sin colores políticos, sin que vengan recomendados de no sé quién, no, todos los que llegaban, sin distingo de ninguna naturaleza. Sí, y ese proceso de selección técnica, ¿cómo administraba usted? Eso era por adjudicación directas y montos no muy altos. Los otros ya entraban a comisiones que se conformaban, que tenían que hacer los análisis. Pero todo abona en eficiencia, ¿no? Al final de la carrera. Claro que sí. Ahora tenemos procesos que se han cometido algunos errores en la administración pública, de la adjudicación, en las de compras públicas, y se nos han caído, poniendo el mismo ejemplo, solamente Puerto Quito. Si no tenemos nosotros candidatos, empresas o personas naturales para la construcción, hay que declarar desierto y ampliar el territorio. Si se unen los 3 cantones del noroccidente, tienen el mismo problema, hay que declarar el desierto y ampliar el territorio. Entonces, mientras se logra conseguir, ya hemos pasado 3, 4, 5 meses, y ese es un problema. Sí, señoras y señores, vamos a pedir al señor prefecto Gustavo Baroja, le vamos a molestar con lo siguiente. De última hora, el actual candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, creo que por ocurrencia o creatividad del señor ministro de Industrias, y que además es un extraordinario consultor político, le ha sugerido, le ha animado a que presente, será de propia iniciativa, y si es así, 1000 disculpas, pero van a construir 325,000 viviendas, de las que damos en llamar de interés social. Son vivienditas, ayer los vi y vimos mucha gente en la televisión, más o menos el formato de cada una de esas viviendas. Es vivienda para gente pobre, para hogares que recién están iniciando su jornada de sacrificado desempeño en el logro, por lo menos, de un techo donde cobijar su vida y la de sus chicos. Son 325,000 viviendas, esa es la meta. Se ha contabilizado que esto podría generar
unos 136,000 puestos de trabajo, que también cuenta y es bueno, una activación de la economía en esos sectores que tienen que ver con insumos viviendistas. Y este primer eje impulsa esta creación de vivienda de interés social. Si estamos ilíquidos en el Estado y si estamos en campaña electoral, ¿cuán factible y cuán sincero es este aporte que hace Lenín Moreno? Obviamente para ganar votos con este plan que le ha llamado Toda una vida, como la canción de Cuco Sánchez. Me dice usted. Y que tocaba sí, los panchos. A ver, esto no es una idea que le apareció al ministro que usted menciona, Gonzalo, de buenas a primeras. No. Esto es un trabajo de un conjunto de personas con la Lenin a la cabeza, que no solamente es de este programa de Vivienda para Todos, sino que son 5 ejes que él habla de los compromisos para toda una vida. Habla inicialmente de la misión Ternura, que es el desarrollo infantil integral, que el objetivo es erradicar la desnutrición en nuestro país, y se ha puesto presupuestos absolutamente manejables, que no son locos, que caben dentro de los ingresos que tiene el Estado, y que evidentemente cuando hay compromisos de esta naturaleza se pueden llegar a hacer. Está también el programa Impulso Joven, que es básicamente generación de emprendimientos y de plazas de trabajo para la población juvenil. Usted sabe, tenemos alrededor de más de 160,000 jóvenes desempleados. Los jóvenes universitarios que salen después de haber requerido conocimiento y no saben por dónde empezar a trabajar en el mercado laboral y qué hacer, hacia ellos va dirigido entonces la posibilidad de los financiamientos para sus emprendimientos y la participación también en el mercado laboral, con presupuestos absolutamente manejables que tienen que ver el destino del anticipo del impuesto a la renta, que va hacia el crédito de los emprendimientos, y obviamente también, adicionalmente, unas líneas de 300 millones de créditos. Usted alude entonces que los beneficiarios serán hacedores jóvenes. Este es otro de los programas. El otro programa es esta que menciona usted, Misión para Casa para Todos, que ya lo voy a desarrollar un poquito más. Pero adicionalmente también está el bono de desarrollo humano. Se habla de que es una locura, se va a incrementar de 50 a $150 el bono de desarrollo humano. No, esto se va a tomar en cuenta anclado a crédito para emprendimientos, con una asesoría, con una capacitación permanente, y no es que se le va a subir de 50 a 150 a todos. Se va a analizar si hay una señora que tiene 3, 4 hijos, que le ha tocado enfrentar porque su esposo murió o por cualquier cosa, que además de pronto sus hijos puedan tener algún tema de discapacidad. Todo esto se tomará en cuenta para el incremento del bono de desarrollo humano, y obviamente la meta son las 900,000 personas que tendrán que salir de esta extrema pobreza, porque el bono, repito, viene acompañado de posibilidades de crédito para el emprendimiento y de una capacitación permanente y una asistencia permanente hasta que puedan anclarse en el mercado. Eso está cuadrado con para el programa habitacional o de vivienda barata. Está anclado a que se genere posibilidades adquisitivas que le permitan financiar su... El programa de vivienda, que ya lo voy a mencionar, tiene 2 componentes también, ¿no es cierto? Sí, a mí me interesa conocer y el que otro conozca programa la es el ciudadanía. de Mis Mejores Años, que es una pensión de $100 mensuales para atención médica, gerontológica, para los viejitos, para aquellos adultos mayores pobres, para aquellos que no tienen jubilación, y que evidentemente eso les va a permitir, obviamente, en algo mejorar sus condiciones de vida. Pero ¿qué es la misión para todos? La casa para todos. Primero, la garantía de un derecho fundamental del ser humano. El sueño de todo ser humano es poder tener un techo propio, ojalá dejar en heredad a sus hijos. Es un sueño absolutamente que debería ser empujado por todos también, no solamente el gobierno, sino por todos para garantizar este derecho fundamental de los seres humanos. Y esto son viviendas dignas con servicios básicos. No solamente es un techo donde no tenga alcantarillado, donde la posibilidad de la luz de pronto llegue, donde el agua potable parece, no, es la garantía de servicios básicos, por eso son viviendas dignas. Y tiene 2 componentes: para las familias pobres que no tienen ni los ingresos, por ejemplo, los que estábamos hablando del bono, para ellos va a ser gratuita la casa.
Pero hay otras, son aproximadamente unas 191,000 casas las que tendrían esta característica. Las otras van a pagar desde $20 mensuales, hasta en el análisis que se pueda ver de acuerdo a sus ingresos. Puede ser el incremento del bono, puede ser anclado a eso, pero sobre todo que tengan ciertos niveles de ingreso que les permita pagar $20 mensuales como mínimo. Analizando sus ingresos se llegará a los topes que puedan pagar, y eso se va a manejar con la banca pública. Entonces tenemos una asignación del presupuesto, porque la pregunta suya es del financiamiento. ¿Cómo es el financiamiento? Sí, van a financiarse del presupuesto del Estado 900 millones, y la diferencia se va a financiar por la banca pública directamente, en este caso, a los beneficiarios de las viviendas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué segmentos van a pagar y qué segmentos van a recibir la vivienda tendría que hacerse un análisis gratuita? Mucho más profundo para los deciles de aquellos que no tienen ingresos reales y que es necesario garantizarles su vivienda, y aquellos que puedan tener ingresos y a los cuales se les analizará cuánto podrán pagar mensualmente para que tengan también acceso a su vivienda. ¿Qué es lo bueno de esto? Estás garantizando el derecho al empleo, porque construcción es tal vez el sector económico productivo de mayor irradiación, de mayor eje multiplicador que hay. Pero es el más golpeado en este momento. En este momento, y por eso, y revitalizarlo para nosotros es fundamental. Cuando hablas de construcción, tienes que hablar de cemento, tienes que hablar de materiales de construcción, tienes que hablar de madera, tienes que hablar de hierro, tienes que hablar de pintura, tienes que hablar de los muebles y accesorios que contienen la vivienda, tienes que hablar de carpintería, tienes que hablar de una serie, tienes que hablar de alimento, tienes que hablar de ropa, es de una serie de insumos adicionales que generan también plazas de trabajo en todos estos sectores que se sienten beneficiados con la construcción. Te mencionaba, Gonzalo, 136,000 empleos directos en la construcción de las 325,000. Vea cómo se ha hecho el análisis de serio y objetivo. Podríamos decir 325,000 viviendas con un promedio de 5 trabajadores entre albañiles y los peones, entonces estaríamos hablando de 1,5 millones de... No, esto está haciendo un análisis muy serio. 136,000 empleos directos durante todo el tiempo del programa. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de aproximadamente 80,000 viviendas al año de construcción, 81,000 viviendas al año de construcción. Se tendrá que trabajar trimestralmente, unas 20,000 viviendas, y esa misma gente que está trabajando es la que va a seguir en todo el proceso. ¿Y son empleos fijos para cuánto tiempo? Por lo menos dure el programa, pues. Claro. Entonces tienes tú obreros, ¿cuánto dura el tienes programa? Los 4 años. Claro. Los 4 años. Tienes tú obreros, tienes tú peones, tienes tú los técnicos, los profesionales, los carpinteros, los electricistas que tienen que ver directamente con la construcción de la vivienda, más todo este efecto multiplicador en economía que nos va a permitir generación de empleo, generación de plazas de trabajo, generación de ingreso, revitalización de la economía. En el caso de ustedes, ¿por qué no hizo esto el presidente Correa? Lo hizo, 340,000 viviendas, pero en todo su periodo de los 10 años. Aquí el objetivo de Lenin es hacer 325,000 en sus 4 años de gobierno. O sea, se ha contemplado siempre. Nos enseñan en economía, cualquier economista sabe muy bien que la construcción es el sector económico productivo que tiene mayor efecto multiplicador en economía. Un constructor de experiencia como Diego del Castillo, que es hijo de nuestro queridísimo e inolvidable alcalde Jaime del Castillo, mi paisano, decía respecto a esta iniciativa del señor ex vicepresidente y candidato a la presidencia, Lenín Moreno, lo siguiente. La pregunta es, ¿dónde vamos a construir las viviendas? ¿Pero a quién vamos a dar esas viviendas? ¿Vamos a entregar a los obreros mismos? ¿Vamos a entregar a los ciudadanos para que mañana sean cinturones de miseria del país? En el Ecuador hacen falta 780,000 viviendas, más menos. Y desgraciadamente lo que no conocen, los que no entienden del tema de la construcción, de las 780, 800,000 viviendas que le estoy diciendo, unas faltan porque no tienen servicios de calidad y otras faltan porque físicamente no existen. Las que faltan porque no tienen servicios de calidad como infraestructura sanitaria, como vías de acceso, aproximadamente son 350,000 viviendas, o sea que el déficit del Ecuador no pasa de 500,000 viviendas. No le engañemos al Ecuador. Poder construir, los constructores podemos construir, pero ¿con qué dinero, con qué facilidades? ¿O vamos a llamar a empresas chinas a que nos den construyendo?
La pregunta Conozco que deja instalada. muchísimo tiempo a Diego también. Hubiera sido bueno estar acá para poder discutir sobre el tema. Yeah. Yo no soy un especialista en construcción como es Diego, pero sí tengo claro muchísimas cosas. Aquí, para el dónde vamos a construir, hay que hacer una alianza con todos los gobiernos subnacionales. Este no es un programa solo del gobierno nacional. Alianza con los municipios, alianza con los gobiernos provinciales, alianza con las juntas parroquiales para poder desarrollar, es decir, un frente común general para poder provocar que este proyecto sea exitoso. ¿Dónde? Hay pues terrenos municipales, hay terrenos comunitarios, hay espacios que podemos expropiar. O sea, Diego no debería preocuparse de ese espacio. Diego debería preocuparse más bien en cómo los constructores se pueden organizar para ser aliados también de este proceso de garantizar una casa para todos. ¿A quién le vamos a entregar? Están identificados, pues en PLADES tiene identificados aquellos sectores que no tienen ingresos, que son beneficiarios del bono y que posiblemente sean los primeros beneficiarios de las casas para todos, que serán gratuitas. Y también los otros deciles, donde vamos a encontrar obviamente los que tienen ingresos no buenos, ingresos como del subempleo, pero que nos va a permitir también identificar a aquellos que van a poder tener acceso a esta casa, pero que van a tener que pagar. ¿Cómo lo vamos a financiar? Ya lo dije. Sí. 900 millones del presupuesto del Estado, de un presupuesto que verdeará a los 30.000 millones. Estoy hablando de 900 millones anuales, de un presupuesto de 30.000 millones anuales, más la diferencia financiada por la banca pública. Perdón, que para que quede claro, señor millones. prefecto, el territorio que se va a ocupar, y no por el costo del suelo, sino por la provisión de servicios, ahí hay también otro asomo de... Claro. ¿Cómo se dice? De duda, exactamente. Es que por eso es necesario a los municipios. Y por eso también se va a destinar 500 millones de dólares al tema del agua potable. Para no edificar cinturones por de favor, miseria. Eso sí es lo que dice Diego, pues es incrementar los cinturones de miseria, es institucionalizar más aún la pobreza. No, estos son viviendas dignas con todos los servicios básicos. Y eso es lo fundamental entenderlo. Y obviamente el Estado tiene que garantizar con todos sus estamentos, porque el Estado no es del gobierno central, con todos sus estamentos tiene que garantizar esto. Los municipios, los servicios básicos, los espacios, cualquier nivel de gobierno, y obviamente los constructores que esto lo van a manejar, los constructores nacionales, serán los encargados de construir estas viviendas. Lo que necesitamos son construcciones rápidas, necesitamos construcciones que puedan ser alternativas, pero que obviamente sean seguras y dignas. ¿Y cómo se concretaría esto si es que no gana las elecciones Lenín Moreno? Este es un tema ideológico, pues, es que esa es la diferencia. O sea, cuando hay una propuesta de casa para todos, es que estamos pensando en garantizar los derechos fundamentales de sus hombres y mujeres. Si esta esta oferta tiene el aval de la actual administración. No es un aval de la actual administración. Esta administración de Rafael Correa ha hecho sus 340.000 viviendas. Claro. La propuesta de Lenin es para su administración. Pero repito, esto tiene un contenido ideológico, es la garantía de los derechos fundamentales. Sí. Por eso Lenin piensa en esto. Y obviamente si viene alguien más y no le interesa, se quedarán los pobres sin la posibilidad de la vivienda. Y no hay nada que hacer, pues así sería la realidad. Bueno, pero es un plan interesante, pero electorero, un poco populista. No, es real, es absolutamente real. No, pero por la temporalidad con la que viene. No, porque, a ver, cuando usted habla, y las encuestas lo están mencionando, los principales problemas son el problema del desempleo, ¿no es cierto? Claro. En sumatoria, más del 60% de la población ve el tema de la pobreza, el tema de la liquidez que vive el país, el tema del desempleo como sus principales problemas. Esto es una propuesta para golpear al desempleo. 136.000 trabajos directos vinculados a la construcción. En un análisis de España, ellos mencionan que por cada millón de euros que se invierten en la construcción, se generan 10 empleos directos y 14 indirectos. Hay mucho más incremento en este caso, de empleos indirectos que de empleos directos en el tema de la construcción. Todavía no se ha valorado, pero repito, el sector de la madera se va a mejorar con los carpinteros, con el tema de las puertas, con el tema de los pisos, el sector de la cerámica, el sector del hierro, el sector de la pintura. Es decir,
La construcción No, tiene tiene un efecto efectos multiplicador enormes. La señora de los interesante. motes posiblemente ya no venderá a canasta. Capaz que ya se monta su kiosquito decente y habrá que hacer un kiosco decente que garantice la salubridad para que siga vendiendo sus alimentos. El restaurante de la esquina se incrementará también con el consumo de los alimentos de los trabajadores. La ropa de trabajo, es decir, tiene incidencia en muchísimos sectores de la economía y eso no hay que perderlo de vista. Podremos tener observaciones y críticas como las que hace el Diego, pero hay que ponerse de acuerdo, no contradecir, sino más bien ver cómo nos ponemos de acuerdo en un programa de esta naturaleza. Será en las grandes ciudades, de las pequeñas grandes que tenemos. ¿Por qué le digo esto? Porque en el campo las cosas Son más complicadas. Exacto. Son más complicadas. Tú no puedes hacer un condominio pues de casas dignas en el campo porque cada uno tiene su criadero de ovejas, de chanchos, Eso, y son tiene sus otras cementeras, condiciones. entonces la casa tiene que hacerse exactamente en ese sitio, no puede llevarlos a la zona urbana, no, su trabajo está ahí. Pero Es muy obviamente para el disperso. sector rural también hay la propuesta. Esa propuesta se trabajará en menor medida que lo que es de lo urbano, pero también se trabajará en lo rural. Señor prefecto, muchas gracias A usted, por este Marcelo, muy tiempo. amable. Hasta siempre y muy amable. Ahora vamos a tratar cómo se puede rescatar la institucionalidad que la oposición menciona. Muchas gracias, señor prefecto. La institucionalidad ecuatoriana. ¿Cómo rescatarla? ¿Cómo ponerla nuevamente en vigencia? Se ha destruido mucha institución pública y el Estado se ha quedado huérfano en algunos ámbitos, en algunos aspectos. Señoras y señores, vienen los candidatos, los que están esperando su contribución con el voto el próximo 19 de febrero para cumplir con este propósito de reinstitucionalización del país. Estarán con nosotros César Rodríguez, Fabricio Villamar, Gonzalo Ortiz y Santiago Guarderas. A todos ellos mi cordial bienvenida. Pero nos vamos un instante con nuestros anunciantes y volvemos a buscar la verdad. Informamos a nuestra audiencia.